Imagina un tiempo donde la palabra de Dios era rara, donde las visiones no eran frecuentes. En medio del caos espiritual de Israel, una mujer desesperada derramaba lágrimas en el templo. Ana, humillada y estéril, hizo un voto que cambiaría la historia de una nación entera. Su hijo, nacido de la promesa, sería consagrado a Dios. Este niño no solo restauraría la conexión divina con el pueblo, sino que también sería el responsable de ungir a los primeros reyes de Israel, moldeando el destino del pueblo elegido para siempre. El pueblo de Israel vivía días difíciles. El liderazgo espiritual estaba en manos de Elí, un sacerdote cuyos hijos corrompían el santuario con sus prácticas impías. En ese escenario turbulento, una familia subía anualmente a Silo para adorar al Señor de los ejércitos. Elcana tenía 2 esposas, Penina, que le había dado muchos hijos, y Ana, que era estéril. Durante las fiestas religiosas, mientras distribuía porciones del sacrificio a la familia, Elcana siempre daba a Ana una porción especial, pues la amaba profundamente, a pesar de que el Señor había cerrado su vientre. Penina provocaba a Ana despiadadamente por su infertilidad. Año tras año, la escena se repetía. Ana lloraba y apenas conseguía comer, consumida por el dolor de no poder engendrar un hijo. Su corazón estaba desgarrado por la humillación constante. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Preguntaba Elcana, intentando consolarla, sin comprender la profundidad de su angustia. Aquel año, después de la comida en Silo, Ana se levantó con una determinación diferente. Con el corazón pesado, se dirigió al tabernáculo. Elí, el sacerdote, estaba sentado en una silla junto a la entrada. Ana se acercó al santuario con el alma amargada, llorando abundantemente mientras oraba al Señor. En su aflicción hizo un voto: Señor de los ejércitos, si de verdad miras la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y navaja no pasará sobre su cabeza. Mientras Ana continuaba en oración delante del Señor, su boca se movía, pero su voz no se oía, solo sus labios temblaban, y en su corazón las palabras fluían intensamente. Elí observaba atentamente. Confundiendo su profunda devoción con embriaguez, el sacerdote la reprendió. «¿Hasta cuándo estarás embriagada? Aparta de ti tu vino». Ana, sorprendida por la acusación, respondió con humildad y sinceridad: «No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni bebida fuerte, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Conmovido por su respuesta, Elí cambió de postura y bendijo a Ana. «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». «Halle tu sierva gracia ante tus ojos», respondió Ana, con esperanza renovada. Salió de allí, comió, y su semblante ya no era triste como antes. A la mañana siguiente, la familia adoró delante del Señor y regresó a casa, en Ramá. El Señor se acordó de Ana. Ella concibió y, al completar el tiempo, dio a luz un hijo, a quien llamó Samuel, porque, dijo ella, lo pedí al Señor. El nombre Samuel, que significa oído por Dios, sería profético para la vida de aquel que se convertiría en el canal de comunicación entre Dios e Israel en tiempos de silencio espiritual. Cuando llegó el tiempo de la peregrinación anual, Elcana subió con toda su familia para ofrecer el sacrificio anual y cumplir su voto, pero Ana no fue. Ella dijo a su marido: «Cuando el niño sea destetado, lo llevaré para que sea presentado delante del Señor y quede allí para siempre». Pasaron aproximadamente 3 años. Samuel fue destetado, y Ana, fiel a su voto, se preparó para cumplir su promesa. Con el corazón dividido entre la alegría de honrar su compromiso con Dios y el dolor de la separación inminente, subió a Silo llevando consigo al pequeño Samuel. Llevaron también un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Aunque el niño aún era pequeño, fue llevado a la casa del Señor en Silo.
después de sacrificar el novillo, Ana se acercó a Elí. «Oh, Señor mío, tan cierto como vives, yo soy aquella mujer que estuvo aquí contigo, orando al Señor. Por este niño oraba yo, y el Señor me concedió mi petición que le había hecho. Por eso yo también lo dedico al Señor. Por todos los días de su vida será dedicado al Señor». Y allí adoraron al Señor. Ana, con el corazón rebosante de gratitud, entonó una oración profética que revelaba no solo su alegría personal, sino también importantes verdades sobre el carácter de Dios y sus planes para Israel. «Mi corazón se regocija en el Señor se exalta mi fuerza. Mi boca se ensancha contra mis enemigos, porque me alegro en tu salvación». Su oración hablaba de un Dios soberano, que invierte las situaciones humanas, que levanta al pobre del polvo y al necesitado del muladar, que guarda los pasos de sus santos, pero enmudece a los impíos en las tinieblas. Con impresionante visión profética, Ana incluso habló del ungido del Señor, preanunciando la monarquía que su propio hijo ayudaría a establecer. Después de esta ceremonia solemne, Elcana y su familia regresaron a Ramá. El pequeño Samuel, sin embargo, se quedó para servir al Señor delante del sacerdote Elí. Vestido con un efod de lino, símbolo del servicio sacerdotal, el niño iniciaba su jornada en el tabernáculo, lejos de los brazos de su madre, pero bajo la mirada atenta de Dios. Samuel crecía en el tabernáculo del Señor, en medio de un ambiente contaminado por la corrupción. Mientras el joven servía con pureza y dedicación, los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes que no conocían verdaderamente al Señor. Estos hombres despreciaban las ofrendas sagradas. Cuando algún israelita ofrecía un sacrificio, el siervo de los hijos de Elí venía con un tenedor de 3 dientes mientras la carne se cocinaba, y tomaba para sí lo que el tenedor traía. Además, antes incluso de quemar la grasa, que debería ser la primera parte consagrada a Dios, exigían carne cruda para asar según su propio gusto. Este comportamiento era extremadamente pecaminoso a los ojos del Señor, pues los hombres despreciaban la ofrenda del Señor. El contraste no podía ser mayor. Mientras los hijos legítimos del sacerdote profanaban lo sagrado, el joven Samuel ministraba delante del Señor, usando un efod de lino, símbolo de pureza y consagración. Cada año, Ana visitaba a su hijo durante la peregrinación anual. Ella le traía una túnica pequeña, hecha con sus propias manos, un gesto de amor que acortaba la distancia entre ellos. Elí bendecía a Elcana y Ana. «El Señor te dé descendencia de esta mujer, por el préstamo que hizo al Señor». Y ellos volvían a casa. El Señor visitó a Ana, que concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía en la presencia del Señor, aprendiendo los rituales sagrados y las leyes divinas, observando silenciosamente el contraste entre el servicio santo que prestaba y la profanación realizada por los hijos de Elí. Elí, ya muy anciano, oía sobre el comportamiento de sus hijos, cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de la congregación y cómo faltaban al respeto al culto divino. Él los reprendió: «¿Por qué hacéis tales cosas? Pues oigo de todo este pueblo vuestras maldades». «No, hijos míos, no es buena fama la que oigo. Estáis haciendo pecar al pueblo del Señor». Sin embargo, las palabras del viejo sacerdote no produjeron efecto, pues el Señor ya había decidido castigarlos. En medio de esa oscuridad espiritual, el joven Samuel crecía en estatura y en gracia, tanto para con el Señor como para con los hombres, una descripción que más tarde sería usada para el propio Jesús. En tiempos donde la palabra del Señor era rara y las visiones infrecuentes, el joven Samuel servía al Señor bajo la orientación de Elí. El sacerdote anciano, cuya visión ya se había debilitado tanto que apenas podía ver, reposaba en su aposento. La lámpara del santuario de Dios, que nunca debería apagarse, aún no se había extinguido en la casa del Señor, donde estaba el arca de Dios. Samuel dormía en el templo, cerca del lugar santísimo, cuando algo extraordinario sucedió. El Señor llamó: «Samuel, Samuel». El niño, pensando que era Elí quien lo llamaba, corrió hasta el sacerdote.
heme aquí, pues me llamaste. Elí respondió, no te llamé, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a acostarse. Nuevamente el Señor llamó, Samuel, y una vez más el niño fue hasta Elí. Heme aquí, pues me llamaste. No te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte, respondió el sacerdote. Samuel aún no conocía la voz del Señor, y la palabra del Señor aún no le había sido revelada. Por tercera vez, el Señor llamó, Samuel, y él se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al joven. Con el corazón pesado, tal vez reconociendo que Dios había elegido a otra persona para hablar en tiempos de silencio profético, orientó a Samuel, ve a acostarte, y si vuelves a ser llamado dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye. Samuel volvió a su lugar y se acostó. El Señor vino, se detuvo, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces el joven respondió como había sido instruido, habla, porque tu siervo oye. El Señor entonces reveló al joven Samuel su primer mensaje profético, una palabra severa de juicio contra la casa de Elí. He aquí que haré una cosa en Israel, la cual hará tintinear ambos oídos a todo aquel que la oyere. Aquel día levantaré contra Elí todo cuanto he hablado sobre su casa. Comenzaré y lo acabaré, porque ya le he anunciado que juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él bien conoce, porque sus hijos se han hecho despreciables, y él no los ha reprendido. Samuel permaneció acostado hasta el amanecer, revuelto por dentro con el peso del mensaje que había recibido. ¿Cómo podría él, apenas un joven, transmitir palabras tan duras al hombre que lo había criado e instruido? ¿Cómo decir a Elí que su linaje sacerdotal estaba condenado? Cuando llegó la mañana, Samuel se levantó y abrió las puertas de la casa del Señor con el corazón pesado. Temía contar la visión a Elí, pero el viejo sacerdote lo llamó. Samuel, hijo mío. Heme aquí, respondió el joven acercándose con aprensión. ¿Cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios y aún añada, si me encubrieres algo de todas las palabras que te habló. Ante la petición directa, Samuel no pudo esquivarse. Con voz temblorosa pero clara, le contó todas las palabras, sin ocultar nada. El mensaje era devastador. El juicio vendría sobre la casa de Elí, porque sus hijos blasfemaron contra Dios, y él, sabiéndolo, no los reprendió con suficiente firmeza. Elí, oyendo la terrible profecía, no mostró revuelta ni negación. Con la sabiduría y resignación que viene de la edad respondió, «Es el Señor, haga lo que bien le pareciere». La respuesta del viejo sacerdote sorprendió a Samuel. No había ira ni resentimiento, solo aceptación de la soberanía divina. Incluso enfrentando el anuncio del fin de su linaje sacerdotal, Elí se sometió a la voluntad del Señor. No tardó para que el juicio anunciado por Samuel se cumpliera. Los filisteos guerrearon contra Israel. En la primera batalla, Israel fue derrotado, perdiendo cerca de 4.000 hombres. Los líderes, confundiendo el símbolo con la presencia divina, trajeron el arca de la alianza del Señor al campo de batalla, acompañada por Ofni y Finés. En la batalla siguiente, Israel sufrió una gran derrota. 30.000 hombres cayeron, los hijos de Elí murieron, y el arca fue capturada por los filisteos. Cuando la noticia llegó a Silo, Elí, ya con 98 años, cayó de la silla hacia atrás y se quebró el cuello, muriendo instantáneamente. Su nuera, esposa de Finés, al oír que el arca había sido tomada y que su suegro y marido estaban muertos, entró en trabajo de parto y murió después de dar a luz, nombrando al hijo Icabod, que significa «Se fue la gloria de Israel». Los filisteos llevaron el arca del Señor a Asdod, colocándola en el templo de su dios Dagón. A la mañana siguiente, encontraron la estatua de Dagón caída delante del arca. La recolocaron en su lugar, pero a la mañana siguiente, Dagón estaba nuevamente postrado, esta vez con la cabeza y las manos quebradas. Una epidemia de tumores afectó a los habitantes de Asdod. Ellos trasladaron el arca a Gat, pero allí también el pueblo fue afligido.
La enviaron a Ecrón, pero los ecronitas clamaron: «Trajeron a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo». Después de 7 meses de aflicción, los filisteos consultaron a sus sacerdotes, que aconsejaron la devolución del arca con una ofrenda por la culpa: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro conforme al número de sus príncipes. Colocaron el arca sobre un carro nuevo, tirado por 2 vacas que nunca habían sido sometidas a yugo, y cuyos becerros fueron apartados de ellas. «Si las vacas suben por el camino de Bet-Semes», dijeron, «sabremos que fue el Señor quien nos hirió. En caso contrario, fue apenas una casualidad». Las vacas siguieron directamente hacia Bet-Semes, mugiendo por el camino sin desviarse. Los israelitas de Bet-Semes recibieron el arca con alegría, ofreciendo holocaustos al Señor. Sin embargo, algunos miraron dentro del arca, faltando el respeto a su santidad, y el Señor hirió a 70 hombres. Con temor, enviaron mensajeros a Kiriat Jearim, pidiendo que llevaran el arca, donde permaneció por 20 años. Durante ese tiempo, Samuel creció y se estableció como profeta. Viendo que Israel suspiraba por el Señor, convocó al pueblo: «Si de todo corazón os convertís al Señor, quitad los dioses extraños y las Astarot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón al Señor, y servid solamente a Él. Entonces os librará de la mano de los filisteos». El pueblo quitó los ídolos y sirvió solo al Señor. Samuel los reunió en Mizpa para interceder por ellos. Derramaron agua como símbolo de arrepentimiento y confesaron: «Hemos pecado contra el Señor». Cuando los filisteos atacaron, Samuel ofreció un sacrificio y clamó al Señor, que tronó fuertemente, confundiendo a los filisteos, que fueron derrotados. Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, diciendo: «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Con el paso de los años, Samuel envejeció y constituyó a sus hijos, Joel y Abías, como jueces en Beerseba. Sin embargo, ellos no siguieron sus caminos, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel en Ramá: «Tú estás viejo, y tus hijos no andan por tus caminos. Constitúyenos, pues, ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Esta palabra desagradó a Samuel, que oró al Señor. El Señor le respondió: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Como me han tratado desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome y sirviendo a otros dioses, así también te hacen a ti». El Señor orientó a Samuel a advertir al pueblo sobre cómo sería vivir bajo un rey. Samuel transmitió al pueblo lo que el soberano exigiría: tomaría a sus hijos para sus carros y caballería, para labrar sus campos, para hacer sus armas. Tomaría a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomaría lo mejor de sus tierras, viñas y olivares. Tomaría el diezmo de sus semillas, viñas y rebaños. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y los empleará en su trabajo. Tomará el diezmo de vuestro rebaño, y vosotros seréis sus siervos. Aquel día clamaréis a causa de vuestro rey, pero el Señor no os responderá. El pueblo, sin embargo, rehusó escuchar. No, sino que tendremos un rey sobre nosotros, para ser como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y haga nuestras guerras. Samuel relató estas palabras al Señor, que respondió: «Oye su voz y establécele rey». Samuel dijo a los hombres de Israel: «Vuelva cada uno a su ciudad». Había un hombre de Benjamín llamado Quis, cuyo hijo, Saúl, era un joven hermoso y alto, destacándose entre los israelitas desde los hombros para arriba. Las asnas de Quis se perdieron, y él envió a Saúl con un siervo para buscarlas. Después de recorrer varias regiones sin encontrarlas, Saúl sugirió volver a casa antes de que su padre se preocupara. El siervo, sin embargo, mencionó que había un hombre de Dios en aquella ciudad, respetado, y cuyas palabras siempre se cumplían. «Vamos a buscarlo. Tal vez nos indique el camino». Saúl estuvo de acuerdo, pero cuestionó qué llevarían como presente. El siervo dijo que tenía un cuarto de siclo de plata.
Al acercarse a la ciudad, encontraron a muchachas que salían a sacar agua y preguntaron por el vidente. Ellas confirmaron su presencia e informaron sobre un sacrificio que sucedería aquel día. El día anterior, el Señor había revelado a Samuel: «Mañana te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel». Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: «He aquí el hombre de quien te hablé, este señoreará sobre mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en la entrada de la ciudad y preguntó dónde era la casa del vidente. Samuel respondió: «Yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y comed hoy conmigo. Mañana te despediré y declararé todo cuanto está en tu corazón. En cuanto a las asnas perdidas hace 3 días, no te preocupes, pues ya fueron halladas». Saúl quedó sorprendido. «¿No soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Por qué me hablas así?». Samuel llevó a Saúl y su siervo a la sala del sacrificio, les dio lugar de honor entre los invitados y ordenó que les sirvieran la porción especial que había reservado. Después de la cena y una larga conversación en la terraza, se recogieron. A la mañana siguiente, al rayar el día, Samuel llamó a Saúl a la terraza diciendo: «Levántate, para que te despida». Samuel pidió que el siervo siguiera adelante. Entonces tomó un vaso de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y dijo: «¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad?». Samuel dio a Saúl 3 señales que confirmarían su unción. Encontraría a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, que le dirían que las asnas fueron encontradas. Después encontraría a 3 hombres subiendo a Betel, que le darían 2 panes. Finalmente, llegando a Gibeá de Dios, encontraría un grupo de profetas descendiendo de lo alto, precedidos de instrumentos musicales, profetizando. «El Espíritu del Señor vendrá sobre ti», dijo Samuel, «y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando estas señales te acontezcan, haz lo que te viniere a mano, porque Dios está contigo». Todo sucedió como Samuel había previsto. Cuando Saúl se encontró con los profetas, el Espíritu de Dios se apoderó de él y profetizó entre ellos. Los que lo conocían se admiraban: «¿Qué le ha sucedido al hijo de Quis? Está también Saúl entre los profetas». De ahí surgió el proverbio: «¿También Saúl entre los profetas?». Después de profetizar, Saúl fue a lo alto. Su tío le preguntó dónde había estado, y él respondió que fueron a buscar las asnas, y no encontrándolas, consultaron a Samuel. Cuando el tío preguntó qué había dicho Samuel, Saúl mencionó solamente que las asnas habían sido halladas, pero nada habló sobre el reino. Samuel convocó al pueblo a Mizpa y explicó cómo Dios había liberado a Israel de Egipto y de sus opresores, pero ahora el pueblo había rechazado a Dios, pidiendo un rey. A través de un proceso de selección, la tribu de Benjamín fue elegida, y de entre ella Saúl. Cuando lo buscaron, estaba escondido entre el bagaje. Lo trajeron al medio del pueblo, donde se destacaba por su altura. Samuel dijo: «¿Veis a quién el Señor ha elegido? No hay semejante a él en todo el pueblo». El pueblo aclamó: «¡Viva el rey!». El inicio del reinado de Saúl estuvo marcado por una prueba inmediata de su liderazgo. Najas, el amonita, sitió la ciudad de Jabes de Galaad. Los hombres de Jabes propusieron un acuerdo de rendición, pero Naas impuso una condición humillante: arrancar el ojo derecho de todos, como afrenta a todo Israel. Los ancianos pidieron 7 días para buscar ayuda, enviaron mensajeros por todo Israel, y cuando estos llegaron a Gibeá de Saúl, el pueblo lloró al oír la situación. Saúl, volviendo del campo con sus bueyes, preguntó el motivo del llanto. Al oír sobre la amenaza, el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl, encendiendo su ira. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel a través de mensajeros, declarando: «Quien no siguiere a Saúl y a Samuel, así se hará con sus bueyes». El temor del Señor cayó sobre el pueblo, que se reunió como un solo hombre. En Bezec, Saúl contó el ejército: 300.000 de Israel y 30.000 de Judá. Envió mensaje a los hombres de Jabes: «Mañana, al calentar el sol, seréis librados».
Los hombres de Jabes dijeron a los amonitas: «Mañana nos rendiremos a vosotros». A la mañana siguiente, Saúl dividió el ejército en 3 compañías y atacó el campamento amonita durante la vigilia de la mañana, derrotándolos completamente. Los sobrevivientes fueron dispersados, no quedando 2 juntos. El pueblo quiso matar a los que habían despreciado a Saúl inicialmente, pero él declaró: «Hoy no morirá nadie, porque el Señor ha realizado liberación en Israel». Samuel entonces convocó: «Vamos a Gilgal a renovar el reino». En Gilgal confirmaron a Saúl como rey delante del Señor, ofrecieron sacrificios pacíficos y celebraron con gran alegría. Con Saúl establecido como rey, Samuel se dirigió al pueblo: «He aquí que he oído vuestra voz en todo lo que me pedisteis, y he constituido sobre vosotros un rey. Ahora el rey va delante de vosotros. Yo estoy viejo y canoso, y mis hijos están con vosotros. He andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Testificad contra mí delante del Señor. ¿De quién he tomado el buey? ¿De quién he tomado el asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De quién he aceptado soborno para encubrir con él mis ojos? Y os lo restituiré». Respondieron: «En nada nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado cosa alguna de mano de nadie». Samuel continuó: «El Señor es testigo contra vosotros, y su ungido es hoy testigo de que nada habéis hallado en mi mano». Dijeron: «Es testigo». Samuel recordó la historia de Israel, cómo Dios había enviado libertadores cuando el pueblo clamaba, pero ahora habían rechazado a Dios como rey. Les advirtió: «Si temiereis al Señor, lo sirviereis y oyereis su voz, no siendo rebeldes a su palabra. Entonces vosotros y el rey que reina sobre vosotros seguiréis al Señor vuestro Dios. Mas si no oyereis la voz del Señor, su mano será contra vosotros. Para confirmar mis palabras, clamaré al Señor, que enviará truenos y lluvia en esta siega de trigo, para que veáis vuestra maldad al pedir un rey». Samuel clamó al Señor, que envió truenos y lluvia aquel día. Todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel, diciendo: «Ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir para nosotros un rey». Samuel respondió: «No temáis, vosotros habéis cometido todo este mal, pero no os apartéis de seguir al Señor. Antes, servidle de todo vuestro corazón. No os desviéis tras vanidades que no aprovechan ni libran, porque vanidad son. El Señor, por causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo. En cuanto a mí, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por vosotros. Antes, os enseñaré el camino bueno y recto. Temed al Señor y servidle fielmente de todo vuestro corazón, pues ved cuán grandes cosas os ha hecho. Si en cambio perseverareis en hacer mal, pereceréis, vosotros y vuestro rey». Con estas palabras, Samuel se apartó como juez principal, aunque continuó como profeta y consejero. Una nueva era comenzaba en Israel, con la monarquía establecida. Samuel, el último de los jueces y primero de los profetas de la era monárquica, había cumplido su misión, preparando el camino para el futuro de Israel bajo sus primeros reyes.